Cuidado con tu espalda y tu salud. Los consejos del maestro Carlevaro sobre cómo posicionarte en la guitarra cambiarán tu manera de tocar para siempre, previniendo lesiones, tendinitis y dolores. Veremos juntos la postura de la mano y de los dedos y la manera correcta de tomar la guitarra, generando un bien para tu música y tu salud. En el video de hoy trataremos varios consejos sobre la posición en la guitarra que aprendí con Abel Carlevaro personalmente, que pueden darte una ventaja extraordinaria en tus horas de estudio. Veremos cómo los hábitos son inconscientes, ni siquiera te das cuenta. Hoy te voy a comprobar que la vida de un músico no se basa en el azar, la suerte o la fortuna. Puedes aprender a controlar tus resultados, puedes aprender a dónde vas a dirigir tu estudio y tu nivel. Deja de creerte las mentiras que dicen por ahí, que no tienes talento o que la música no es para ti y ponte a trabajar en esto. Pronto vas a aprender conmigo las diferencias entre el éxito y el fracaso. Si tienes salud, puedes hacer y proyectar 1000 cosas. Si no la tienes, solo tendrás un objetivo, recuperarla. Por eso este video es tan importante. Pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos. ¡Vamos! Hoy vamos a estar hablando de los principios que explico en mi libro Cómo construir una interpretación, escrito en 3 idiomas, italiano, inglés y español, que está ayudando a muchísimos músicos, no solo guitarristas, en todas partes del mundo. Antes de afinar la guitarra, es necesario afinar el cuerpo. Si rompes una cuerda, te compras otra, pero si te rompes un tendón, no hay repuesto. El dolor no es un problema, es lo que está detrás del dolor lo que está haciendo mal. El dolor es la forma en la cual el cuerpo se expresa y te avisa que debes cambiar y revisar tus hábitos. La posición del instrumento parte de sentarse en una silla de textura cómoda y que permita tener las piernas formando un ángulo de 90 grados entre los muslos y las pantorrillas. Esto impide que la guitarra se deslice por el declive de las piernas hacia adelante o se produzca un ángulo antinatural de las mismas. Actualmente se están utilizando banquitos regulables, como los que usan los bateristas, para la mayor adaptación de la altura de cada persona a este requisito. La posición consiste en sentarse sobre los isquiones, los huesos llamados comúnmente de la cola. La columna vertebral debe permanecer recta, formando con la cabeza y los isquiones un eje. Los hombros deben estar centrados en una línea imaginaria perpendicular a las piernas y relajados. El cuerpo no tiene una misma posición durante todo el tiempo. Esto se comprueba, por ejemplo, en las horas de sueño. Uno nunca se levanta con la misma posición en la que se acostó. Esto quiere decir que el cuerpo busca permanentemente microcambios para su comodidad. Por lo tanto, se aconseja no trabajar estático, sino producir pequeños movimientos que permitan ir ajustando las necesidades de la postura. Es muy importante aprender a escuchar el cuerpo, es decir, estar abierto y estar alerta, sensible a las pequeñas molestias, adormecimientos, principios de contracciones y situaciones parecidas que se producen a lo largo de largas horas de estudio. Hay que partir de una idea fundamental que nos enseñaba el maestro Carlevaro y que también menciona en sus libros. La guitarra debe amoldarse al cuerpo y nunca al contrario. Si renunciamos a la naturalidad de nuestros movimientos y posturas a favor de la forma del instrumento, caemos en un grave error porque estamos renunciando a nosotros mismos. Te cuento una historia. En el año 91 tomé clases personalmente con Abel Carlevaro y nos contó en ese curso de una semana que un día le preguntó a Segovia: «Maestro, me duele la espalda cuando toco», dijo Carlevaro, a lo que el español contestó: «Haz más ejercicios». Pero en realidad Carlevaro era una persona metódica y sí hacía ejercicios. Incluso llegó a tocar parado, probando su postura, y desde esa posición encontró su solución porque él sentía que apoyando la guitarra sobre la mesa se sentía cómodo. Supongamos que existe una guitarra invisible o de humo. Deja caer los brazos a los costados y flexiona desde el codo el brazo izquierdo para alcanzar el mástil. Este es el lugar exacto donde debe ir el mango del instrumento, ni más arriba ni más abajo,
no porque lo diga Carlos Eugenio Santi, sino porque lo dice tu cuerpo. Comprobarás que si traes la guitarra y la apoyas en la pierna derecha, el mástil queda mucho más bajo de lo que tu mano izquierda exige. Por esta razón, la posición más lógica es apoyar la guitarra en tu pierna izquierda. No obstante, notarás que todavía debe subirse la altura de la guitarra para que se adapte a la posición natural de la mano. Una de las maneras de solucionar este problema es subir la altura de la pierna izquierda. Para hacerlo, se ha usado durante años un taburete metálico regulable en altura. Carlevaro, sin embargo, decía que cuando elevamos el pie, la punta del mismo va hacia abajo, contrariamente a lo que hace el banquito o taburete de fábrica que va hacia arriba, porque tiene un ángulo en pendiente opuesto a cómo se levanta nuestro pie en forma relajada. Otro defecto es que nos obliga a poner las piernas en forma desigual. Una va a estar más alta que la otra. Esto puede traer problemas como dolores en la cintura y en la espalda. Ya hace tiempo se empezaron a reemplazar por unos soportes que van entre el muslo y la guitarra y con función similar nos permiten dejar apoyados los dos pies en el suelo, mejorando notablemente el punto de apoyo y favoreciendo los ejes naturales de nuestro cuerpo. También se utilizan algunas almohadillas no regulables en el muslo de la guitarra que pueden cumplir la misma función que los taburetes y soportes. Se sugeriría evitar entonces el uso de los banquitos. No se debería, salvo excepciones, doblar las muñecas. Las muñecas son un lugar muy delicado del brazo. Hagamos un ejercicio juntos. Toma con tu mano derecha el brazo izquierdo. ¿Puedes tocar la punta de los dedos con el pulgar? No puedes. Toma el codo. ¿Puedes tomar y tocar la punta de los dedos con el pulgar? No se puede. Ahora tomamos el antebrazo. ¿Puedes tomar y tocar la punta de los dedos con el pulgar? No se puede. Y ahora toma la muñeca. Vas a ver que sí se puede. ¿Esto qué significa? Significa que de todo lo que Carlevaro llamaba el aparato motor, brazo, antebrazo, mano, etc., el lugar más delicado, el cuello de botella, el punto más angosto es la muñeca. Si la doblas para tocar, es un perjuicio para tu salud. La posición del brazo derecho debe tener muy en cuenta no adelantar el hombro ni girar la espalda para adaptarse a la guitarra. Este error tan común entre los guitarristas produce gran cantidad de malestares y deficiencias técnicas, fundamentalmente en la cantidad y calidad de sonido. El punto de apoyo del antebrazo derecho sería la mitad del codo y la muñeca. La guitarra, para que no modifique la posición normal de la espalda, debe ir en una forma sesgada desde el mástil, sin caer en el error común de llevar el mango hacia atrás, produciendo una rotación de los hombros y de la espalda totalmente antinatural. El mástil, entonces, queda sesgado en relación al cuerpo. Estas reflexiones, ante todo, deben ser evaluadas por la práctica. Seguir doctrinas o consensos o lo que el maestro impone en una cátedra no es necesariamente lo que debemos buscar. Muchas veces, y reflexivamente, se siguen al pie de la letra las enseñanzas de un determinado profesor sin ser evaluadas desde nuestra propia experiencia individual, estatura y particularidad. Por lo tanto, el estudio no es seguir fielmente las sugerencias, consejos o imposiciones de otros. Hay que afrontar un estudio sistemático consciente, vivencial y de revisión permanente sobre nuestra propia naturaleza. Deberíamos replantear aquella famosa frase de cada maestrito con su librito, para no caer en la repetición de generación en generación de las fórmulas de tradiciones que pueden ser muy respetadas en algunos sentidos, pero que, si no funcionan en cada caso particular, merecen ser revisadas.
Secreto del final del video. La clave que te doy en este video para cerrar es que se sugiere hacer pequeñas pausas durante el estudio para caminar, distender las articulaciones y moverse. Estos descansos se amoldarán a cada persona y pueden recomendarse recreos cada 40 o 50 minutos de estudio. Imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Abajo encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria estudiando con grandes maestros para adquirir estos conocimientos. Carlevaro, David Russell, Leo Brower. Pero aquí tú lo puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!